Hola, en este video les voy a contar cómo funcionan los algoritmos de clave pública o de criptografía de clave pública y vamos a ver pues principalmente el algoritmo RSA, el algoritmo de curvas elípticas y el algoritmo Diffie-Hellman, que ya vamos a ver pues también para qué sirve. Muy bien, para poderles contar cómo funciona el algoritmo RSA, tengo que explicarles primero en qué consiste la aritmética modular. La aritmética modular consiste en aplicar las operaciones aritméticas que ustedes conocen, pero después hacer módulo con una base que ustedes determinan. Por ejemplo, tomemos suma módulo 10. Entonces, ¿cómo hacemos la operación? Decimos 5 más 5, 10, módulo 10, 0. 3 más 9, 12, módulo 10, 2. 2 más 2, 4, módulo 10, 4. 9 más 9, 18, módulo 10, 8. En cada caso de estos, pues cada número dentro de la aritmética modular tiene un inverso aditivo. Es aquel número que sumado con él da 0. Por ejemplo, el 5 es inverso de sí mismo, porque 5 más 5, 10, módulo 10, 0. El 3, por ejemplo, el 3 sería, el inverso aditivo del 3 sería 7, porque 3 más 7 da 10, módulo 10, 0. El del 2 sería 8. 2 más 8, 10, módulo 10, 0. Bueno, entonces ya ahí ven cómo es la idea. Con la multiplicación sucede algo similar. Ustedes pueden tener multiplicación modular, en este caso módulo 10, donde decimos 2 por 5, 10, módulo 10, 0. 3 por 6, 18, módulo 10, 8. 4 por 4, 16, módulo 10, 6. Y entonces tenemos números que van a tener inverso multiplicativo, es decir, un número que multiplicado con ese otro número nos dé 1, por ejemplo. Inverso multiplicativo del 3 sería el 7. 3 por 7, 21, módulo 10, 1. El 9 sería otro. 9 por 9, 81, módulo 10, 1. Es decir, el 9 es inverso multiplicativo de sí mismo. El 2, ¿qué va a pasar? Por más que lo intenten, si ustedes multiplican cualquier número por 2, les va a dar par. Por lo tanto, nunca van a poder obtener 1. Entonces, ¿qué pasa? No todos los números tienen inverso multiplicativo. ¿Cuáles son los números que tienen inverso multiplicativo? Solamente aquellos que son primos relativos de la base del módulo. ¿Qué quiere decir que un número sea primo relativo de otro? Quiere decir que no comparte ningún divisor con él excepto la unidad. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en los números de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿qué pasa? 2 comparte divisores con el 10, sí, el 2, exactamente. 3 comparte divisores con 10, no. 4 comparte divisores con 10, sí, el 2, descartado. 5 comparte divisores con 10, sí, descartado. 6 comparte divisores con 10, sí, el 2, de manera que queda descartado también. 7 no comparte divisores. 8 sí comparte, el 2, de manera que también queda descartado. El 9 no comparte divisores, porque en este caso sería el 3 y el 10 no, el 3 no divide el 10. Y el 10 pues se divide a sí mismo, de manera que también queda descartado. Es decir, los únicos números que en este caso tendrían inverso multiplicativo serían el 3, el 7 y el 9. Esto es muy importante pues para el algoritmo RSA, ya vamos a ver por qué. Muy bien. La exponenciación funciona exactamente de la misma manera. 2 a la 4, 16, módulo 10, 6. 3 al cubo, 27, módulo 10, 7. Entonces, visto esta breve introducción a aritmética modular, veamos cómo funciona aquello del algoritmo RSA. Para nosotros hacer el algoritmo RSA, entonces debemos
primero generar la clave. Nosotros entonces lo que hacemos en este caso es escoger dos números primos muy grandes, P y Q, números que pueden tener cientos de cifras, y generamos un subproducto que se llama N en este caso, o módulo RSA. Listo. Luego, una vez que ya hemos escogido el módulo, entonces generamos la clave pública. ¿Cómo lo hacemos? Va a ser un número que sea primo relativo de P-1 por Q-1. Y la clave pública entonces va a ser ese par E y N, es decir, el módulo. Vamos a irlo haciendo paso a paso aquí para que vean. Lo voy a hacer con números primos pequeños para que sea manejable. Entonces digamos en este caso P igual a 5 y Q igual a 11. Entonces, ¿cuál sería nuestro módulo RSA en este caso? 5 por 11, o sea, 55. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es escoger la clave pública. Para escoger la clave pública debemos escoger un número que sea primo relativo de P-1 con Q-1. P-1 por Q-1 sería 4 por 10, 40. Entonces, número primo relativo con el 40, es decir, que no comparta divisores con él excepto la unidad, podemos decir el 3, por ejemplo. Entonces, en este caso, nuestra clave pública sería este par de números, 3, 55. ¿Vale? Muy bien. Luego entonces van a ustedes a escoger la clave privada. La clave privada va a ser un número tal que, fíjense, y esta es la belleza, y esto es por el motivo por el cual una clave deshace lo que hace la otra. Resulta que la clave D, en este caso que va a ser la privada, es el inverso multiplicativo de la clave que ustedes acaban de escoger, de la E, módulo P-1, Q-1. Entonces, en este caso, ahí les voy a dejar como tarea, revisen algoritmo extendido de Euclides. Ese algoritmo es el que se emplea para computar, pues en ese caso, la clave privada. Revísenlo, mírenlo. En este caso, nuestro número D sería 27. Entonces, la clave de descifrado, nuestra clave privada, va a ser el par 2755. Muy bien. Ahora les hago una demostración de todo esto, pues con una calculadora para que vean que pues, lo que les estoy contando es cierto. Muy bien. Cuando ya tienen ustedes esas claves computadas, entonces un mensaje que ustedes van a representar como un número, siempre y cuando sea menor que el módulo RSA, en este caso 55, ¿cómo computan el número o el valor que ustedes van a mandar como cifrado? Elevan el mensaje a la E, es decir, al factor o al valorcito que corresponde a la clave pública, módulo N. Y para rescatarlo o para descifrar, pues en este caso ustedes toman el número que era el texto cifrado que viene acá, lo elevan a la D, módulo N. Y para la firma, pues sencillamente ustedes recuerden que firman con la clave privada y verifican la firma con la clave pública. Entonces voy a hacerles una pequeña demostración de cómo funciona esto con una calculadora. Como les había prometido, voy entonces a hacerles acá una pequeña verificación de el algoritmo RSA, utilizando para ello esta calculadora que ustedes pueden consultar en esta dirección, que es una calculadora modular. Entonces, lo primero que teníamos que hacer pues en este caso es ver
si los números 3 y 27 son inversos multiplicativos módulo 40. Entonces hagámoslo pues en ese caso. Hacemos 3 por 27 y hacemos módulo 40. Observen acá abajo, el resultado es 1. Es decir, con eso hemos comprobado que el valor, es decir, que los dos números son inversos multiplicativos y que hemos calculado bien la clave pública y la clave privada. Recuerden mirar el algoritmo extendido de Euclides para más detalles. Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona el algoritmo cifrando y descifrando. Entonces, para eso escogemos cualquier número menor que el módulo RCA de este caso, es decir, menor que 55. Cojamos, por ejemplo, el 14. Entonces, vamos a cifrarlo. ¿Cómo hacemos? 14 por, ¿qué te digo? 14 elevado a la 3 módulo 55. Y calculamos. En este caso, el resultado nos da 49. Entonces, el 49 sería el dato que transmitiríamos. La otra persona, ¿qué va a hacer cuando llegue al otro lado? Toma el 49 y lo eleva a la 27, que es la clave de descifrado, módulo 55. Observen el resultado, 14. Entonces, de esa manera recuperamos el número que habíamos generado en un inicio. Hagamos otro ejemplito. Supongan ustedes que van a cifrar el número 33. Entonces, listo, decimos 33 elevado al cubo, módulo 55 nos da 22. Y entonces tomemos 22 elevado a la 27, módulo 55, nos da 33. Entonces, de esa manera, la clave, digamos, privada y la pública son inversas. Ahí lo pueden ver, son inversas multiplicativas y por esa razón funciona el algoritmo RCA. Es decir, es un cálculo muy bonito, pero a la vez de una elegancia tremenda. Ok, la premisa en la cual se basa RSA es que factorizar el producto de dos números primos muy grandes es muy complejo. Es lo que se conoce como el problema del logaritmo discreto. Todos ustedes se acordarán pues de en el bachillerato cuando les decían, por favor, halle los factores primos de tal número. Les decían ustedes 12, por ejemplo, halle los factores primos. Entonces, 12 dividido 2, 6, dividido 2, 3, dividido 3, 1 y listo. En este caso 12, entonces nosotros lo podíamos expresar como 2 al cuadrado por 3. De esa manera sacábamos los factores primos. Recuerden que eso se le complicaba a uno la vida lindo cuando tenía uno un número primo, medio grandecito. Ahora bien, imagínense con números primos de cientos de dígitos, esta operación es sumamente complicada. Los métodos actuales para hacer esta factorización son demasiado lentos. Pero ahí yo ya les había contado, con la llegada de la computación cuántica, los computadores cuánticos pueden ejecutar un algoritmo especial que se llama el algoritmo de Shor, que permite hacer esa factorización de manera muy rápida. Entonces, en el momento en que la computación cuántica ya, pues mejor dicho, se ponga en boga, tenemos que dejar de utilizar RSA. Podría decir uno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Curvas elípticas. Las curvas elípticas o los algoritmos de curva elíptica se basan en las propiedades algebraicas de las curvas elípticas, que son de esta manera. Ustedes, y cuadrado igual x cubo más ax más b. Entonces cambian ahí pues los coeficientes y demás. ¿Qué características tienen estas curvas? Si ustedes las grafican, van a notar que pues tienen como esta forma y son simétricas con respecto al eje X. Si ustedes desean, pueden consultar en la internet un poquito, pues de manera más detallada cómo funcionan.
Lo que les puedo decir acá, pues brevemente, es que son más seguras que RSA con claves más cortas. Entonces, pues de esa manera podemos obtener una seguridad equivalente a lo que usábamos en RSA con unas claves más cortas, y los cálculos son muchísimo más simples, es decir, ya no toca poner a hacer tanta gimnasia al procesador con números primos. Tiene la gran ventaja de que al ser los cálculos más simples, por lo tanto utilizamos menos CPU y utilizamos menos batería. Entonces, los algoritmos de curva elíptica se han desarrollado mucho, en especial por los celulares, porque pues ustedes sabrán, una de las cosas pues que más detesta uno con el celular es quedarse sin pila. Y si todas las comunicaciones que ustedes tienen que hacer son cifradas, pues obviamente eso implica gimnasia por parte del procesador. Entonces, si utilizamos curvas elípticas en lugar de RSA, tenemos un nivel de seguridad posiblemente mayor y la batería nos dura más. Entonces, por esa razón se los puede preferir. Muy bien. Por último, miremos aquí Diffie-Hellman. Diffie-Hellman es un algoritmo que se utiliza cuando dos partes, digamos, pues en este caso dos personajes A y B, quieren comunicarse a través de una red abierta, donde pueden estar escuchando todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el gran, digamos, como lo bonito de esto? Que si ustedes aplican Diffie-Hellman, a pesar de que ustedes estén en público y se intercambien todos los mensajes en público, al final ustedes dos van a tener una clave secreta que solo ustedes van a conocer. El resto no va a ser capaz de determinarla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se arranca por escoger dos números, un número primo P, que es grande, y un número G, que se llama generador, que normalmente es un número primo pequeño, puede ser 2, 3, 5, etc. Esos números como tal se pueden dar a conocer al público. Una vez que nosotros tenemos los números, entonces una de las partes, llamémosla en este caso Andrea, escoge un número al azar y Bernardo escoge otro número al azar. ¿Qué hace Andrea? Calcula este valor TA, que es G, el generador, G a la SA módulo P. Y Bernardo calcula G a la SB no módulo P. Es decir, hasta el momento han hecho la operación con su propio número aleatorio. Y luego, ¿qué hacen? Se intercambian TA y TB. Es decir, TA le pasa a Bernardo y TB le pasa a Andrea. ¿Y qué se hace en ese momento? Andrea calcula el número que acaba de recibir de Bernardo a la SA módulo P. Y Bernardo calcula el número que acaba de recibir de Andrea a la SB módulo P. ¿Qué van a obtener? Miren, TB a la SA es G a la SB a la SA. Recuerden que potencia de potencia es producto de potencias. Y acá por este lado, Bernardo, que va a obtener TA a la SB, que es G a la SA a la SB. Potencia de potencia es producto de las potencias. G a la SA a la SB. Y fíjense que las potencias son conmutativas, de manera que acaban obteniendo acá el mismo numerito. Entonces es súper interesante porque aún estando en público pueden acabar acordando un número secreto. Esto lo vamos a ver muy claro cuando estemos estudiando el protocolo SSH. SSH utiliza Diffie-Hellman para la negociación de la clave de cifrado que se emplea para encriptar el canal. Sin embargo, pues Diffie-Hellman tiene sus debilidades y la gran debilidad es que no efectúa autenticación. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que por acá está nuestro personaje A y por este lado está nuestro personaje B. Y por acá entonces tenemos otro personaje malo, personaje C, hacker de sombrero negro, que quiere enterarse de toda la conversación que van a emplear. Entonces, él lo primero que tiene que hacer es asegurarse que
A y B no se puedan ver, es decir, corta la comunicación entre ellos. ¿Y qué hace entonces C? C en este caso se hace pasar por B. ¿Y qué hace? Entonces acá definen un G, definen un P, hacen todo el intercambio y perfecto. Entonces en ese momento por acá hicieron un intercambio de Diffie-Hellman y ya tienen un número secreto. Y aquí este señor se hace pasar por A. Entonces definen un G', un P', hacen otro intercambio de Diffie-Hellman y por este momento tienen una clave secreta pues para poder hablar entre los dos. ¿Qué pasa entonces? Si se da el caso pues de que A quiere transmitir un mensaje, pues entonces el mensaje le va a llegar a C, se lo descifra y se lo pasa a B. Y cuando pasamos el mensaje de vuelta, entonces B realmente se lo manda a C, se lo descifra, lo vuelve a cifrar y se lo pasa a A. Entonces es lo que se conoce como un ataque de hombre en la mitad, o como lo pueden ver acá en la ilustración, el ataque de la brigada de Valdes, porque pues lo que se hace es como pasar la información de una estación a otra, así como los bomberos se pasan los baldes de agua para apagar un fuego. Lo tremendo que tiene esto es que A y B no se pueden dar cuenta o mejor dicho, no se dan cuenta de que hay una persona en la mitad espiándolos. Es decir, si por ejemplo A y B se conocen y le da por hacer, A le dice entonces, bueno, voy a pasar a hacerte preguntas personales que solamente nosotros dos sabemos. ¿Qué va a pasar? A le pasa la pregunta personal a C, porque pues no saben que está en la mitad. C entonces llega, la descifra, la vuelve a cifrar, B la responde y C entonces lo mismo, descifra acá la respuesta, la vuelve a cifrar y se la pasa a A. Entonces ese es uno de los grandes problemas que presenta el algoritmo Diffie-Hellman y por esa razón es necesario emplear autenticación, que pues ya vamos a ver más en detalle en la próxima unidad del curso. Bueno, muy bien, eso es todo por ahora. Entonces tengan en cuenta pues ya para la próxima clase tener instalado su software de GPG para hacer las pruebas con algoritmos de clave pública. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, por favor entonces la anotan y la discutimos en clase o bien sea por email o por Slack. Que estén muy bien, cuídense mucho por favor.